Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidas todos al ciclo de Masterclass hoy día con el tema de ciudades inteligentes, el cual se enmarca dentro del ciclo de Masterclass de Robotic Fest, el primer encuentro digital de robótica educativa en Chile, realizado en conjunto por el Ministerio de Educación y la Fundación País Digital. Con estas clases en vivo, buscamos visibilizar todas las aplicaciones y campos de acción que tiene la robótica en nuestras vidas, potenciando el aprendizaje de estas materias en los jóvenes por medio de la enseñanza de habilidades digitales. Paso rápidamente a presentarme. Mi nombre es José Espinosa y yo trabajo en la compañía Oracle, acá en Chile. Soy arquitecto empresarial y trabajo en un área dedicada al sector público, precisamente. Y bueno, la idea, digamos, de nuestra compañía, justamente en nuestra área, es apoyar a las instituciones, a las agencias del Estado en general, a poder utilizar y llevar a cabo proyectos con tecnologías innovadoras como las que vamos a presentar hoy día, en proyectos de transformación digital. Por lo tanto, mi primer agradecimiento tanto a País Digital como al Ministerio de Educación por invitarme a poder dar esta presentación. Lo primero, queremos partir con una breve encuesta antes de entrar en materia. Va a aparecer en pantalla para ver cómo relacionan ustedes los temas que seguramente como parte del Robotic Fest todo el mundo dice vamos a hablar de robótica, es el tema principal, pero lo que queremos ver también es cómo relacionan ustedes desde el punto de vista de algunos estarán aprendiendo desde la parte más básica, a lo mejor habrán otros en la audiencia que ya están un poco más avanzados o tienen alguna experiencia mayor sobre estas materias. ¿Cómo lo relacionan con los temas de inteligencia artificial? Particularmente, ¿creen que son importantes para los proyectos de robótica que a lo mejor tienen en mente o que quieran desarrollar en sus colegios o de manera particular? ¿O creen que hay otros elementos que son los más habilitadores para poder desarrollar fundamentalmente robots? Entonces, la pregunta es, ¿crees que es importante conocer inteligencia artificial para desarrollar robots? Entonces, sí, es muy importante. ¿O ustedes creen que, no obstante, es importante, pero creen que a lo mejor hay otros temas como saber programar computadoras, conocer algún lenguaje de programación o saber de electrónica, creen que es más importante, o no lo consideran importante del todo? Vamos a dar unos minutos para responder. Ok, bueno, tenemos la mayoría de nuestros invitados hoy lo consideran importante, pero también efectivamente es muy importante conocer de electrónica. Al final del día, digamos, los robots están hechos principalmente de eso, de electrónica. Y obviamente vamos a ver durante esta presentación que es efectivamente importante programar, tener conocimiento sobre algún lenguaje de computación en particular, pero vamos a ver más adelante también de que cómo controlan
esos programas de computadora, cómo son capaces de controlar nuestro robot, cuál es el corazón de esos programas, los algoritmos, vamos a ver cuán importantes son. Por lo tanto, muy bien con la encuesta. Vamos a pasar a entrar en materia. La semana pasada hubo ya otra masterclass que también se adentró en los conceptos globales y algunos particulares de la inteligencia artificial. Yo he querido partir ahora con un vistazo rápido sobre la inteligencia artificial, justamente para aquellos que no tuvieron oportunidad de presenciarla, o aquellos que por primera vez se acercan a esta área de conocimiento. Básicamente quiero partir indicando cómo ha sido también la evolución de los temas que estamos tratando hoy día. Fundamentalmente, si se fijan, tenemos una partida, digamos, con lo que fueron los primeros computadores, no solamente en el mundo, también en nuestro país, que fueron pasando y evolucionando rápidamente, cada vez con mayor cantidad de dispositivos que nosotros podíamos tener a nuestro alcance. En un comienzo, para nosotros, para sus padres tal vez, era bastante complicado poder acceder a un computador. Hace algunas décadas atrás solamente. O sea, esto quiere decir también de que las materias y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial son un área de conocimiento relativamente nueva, pero que ha avanzado a una velocidad sorprendente. Y en un lapso que, en este caso, en esta línea de tiempo, aproximadamente 80 años, hoy día tenemos todas las capacidades, se han generado un montón de tecnología y capacidades computacionales, pero también el avance científico, digamos, que está detrás de toda esta materia, también ha sido un impulsor a poder desarrollar esto cada vez más aceleradamente y, lo más importante, ponerlo al alcance de nosotros, digamos. O sea, la gente de la calle, que hoy día puede tener acceso a computadores de mejor calidad a un precio relativamente asequible, digamos, comparado con otras épocas, y además a todo el impulso que este tipo de eventos, por ejemplo, como el Robotic Fest, están llevando a los jóvenes, que eso es lo más importante, porque ahí es donde está el motor que va definitivamente a impulsar esto y va después a traer seguramente grandes beneficios para nuestro país. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, robots y todo esto. Bueno, básicamente de lo que estamos hablando son ramas que se desprenden de lo que es la informática en general y que ayudan a crear máquinas inteligentes. Hay todo un tema que es totalmente debatible, no, obviamente que por el tiempo no vamos a entrar en discusión respecto de qué es la inteligencia, pero la inteligencia fundamentalmente está centrada en lo que nuestro cerebro, el cerebro humano, es capaz de hacer. Y lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, o lo que se intenta hacer, es justamente replicar de alguna manera ese funcionamiento y llevarlo a máquinas, que finalmente pueden tener la característica de un robot. Vamos a ver más adelante que un robot puede tener distintas formas, pero también puede ser un programa. Perdón, puede ser un programa que esté corriendo en una computadora y esté recibiendo información, esté recibiendo datos y esté generando información o resultados a partir de esos datos. Puede estar infiriendo cosas, puede estar decidiendo distintos caminos alternativos. Por lo tanto, la variedad de elementos que podemos desarrollar a partir de todas estas técnicas son bastante elevados. Y desde el punto de vista de todas estas ramas, y lo remarco ahí con una flecha roja importante,
y justamente a eso iba la pregunta de la encuesta anterior, es que justamente la robótica es una parte de esta ramificación del área informática que deriva en lo que es inteligencia artificial. Y se conjuga con distintos elementos también, como la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural, porque efectivamente, y de vuelta, todos los elementos que hoy día controla nuestro cerebro, todos los elementos de visión, no sé, el organismo humano, por ejemplo, cómo se ubica en el espacio, cómo sabe que tiene que levantar una piedra, levantar una pierna para poder sobrepasar un obstáculo, por ejemplo. Todos esos elementos los controla nuestra biología que parte en el cerebro. Y por lo tanto todos esos elementos tienen que ir conjugados dentro de nuestro robot. Así por más básico que sea, así puede ser un vehículo, pero ese vehículo tiene que saber si se encuentra con una muralla, que tiene que esquivarla, si se encuentra con una piedra y a lo mejor tiene suficiente capacidad para levantar por sobre esa piedra, también tiene que tener esa capacidad. Bueno, todos esos elementos se van conjugando en distintos, podríamos llamar, subáreas de especialización dentro de lo que es la inteligencia artificial, y una de esas áreas de especialización es justamente la robótica. Pero como les menciono acá, también tenemos la visión de computador, tenemos el procesamiento del lenguaje natural cuando aspiramos a que nuestros robots, por ejemplo, hablen o se comuniquen también con seres humanos directamente o entre distintas máquinas. Y obviamente que componentes fundamentales como el razonamiento y la lógica entran justamente en toda esta ecuación, que básicamente lo que tenemos que podemos tener máquinas que se muevan, que se desplacen, que hagan distintas cosas, pero la idea de la inteligencia artificial es que además puedan de alguna manera tomar decisiones, y para eso tienen que aplicar un cierto razonamiento y control sobre un espacio de información, que son los datos que nosotros le estamos proveyendo y que ellos también están capturando a través de los distintos sensores que son la par de nuestros, por ejemplo, en el caso de la visión, de nuestros ojos, pero que al final del día tienen y apuntan al mismo objetivo. Por lo tanto, ese es el objetivo de la inteligencia artificial, tener este tipo de programas, dispositivos, llamémosle en general, que puedan razonar, actuar y poder de alguna manera tener la misma capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de actuar sobre un cierto ambiente. Y para eso se van utilizando distintas técnicas, como por ejemplo, justamente una de ellas es el aprendizaje de máquina, y aquí es donde entro yo a apuntar cada vez más al tema de los algoritmos, porque los algoritmos finalmente, que van a ser el corazón del programa que ustedes van a desarrollar en alguna oportunidad, va a ser el que va a estar tomando entrada, input, desde el medio ambiente. Ustedes la van a procesar en su algoritmo y con eso van a poder desarrollar una salida que efectivamente puede ser un movimiento o puede ser un cambio de dirección, en el caso, por ejemplo, de un vehículo. Y aquí lo fundamental para el algoritmo, y ahí hay otra rama dentro del aprendizaje, del machine learning, como es en inglés, es ir cada vez más profundizando ese aprendizaje. Y eso solamente pasa con poder tener la capacidad de entrar cada vez más datos. O sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial se trasunta en tener una ingesta lo más amplia posible de datos. Siempre con pocos datos, nuestro robot a lo mejor va a poder funcionar, pero no va a tener la capacidad de
tener todo el entrenamiento necesario para, a lo mejor el día de mañana le aparece un obstáculo de otra forma y no es capaz de catalogarlo como tal. Entonces tiene que tener toda la capacidad de poder detectar que un obstáculo es redondo, que es cuadrado, que es alargado, que tiene distintas formas, distinta morfología, pero para él debiese llegar al razonamiento de que es un obstáculo al fin y al cabo. Y si es un obstáculo, tiene que tratar de superarlo o esquivarlo o hacerle frente para seguir su camino. Ese es el tipo de entrenamiento que se logra con estos algoritmos de Machine Learning y que tiene que ver justamente con eso, el entrenamiento, así como nosotros los humanos, y de vuelta, aquí vamos a estar toda la tarde siempre haciendo el símil, porque a eso es lo que apunta. Cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a caminar, lo hacemos con este tipo de aprendizaje que va cada vez más profundizando el nivel que estoy aprendiendo. Primero aprendemos a gatear, después aprendemos a pararnos sobre nuestros pies, mantenernos erguidos, y posteriormente empezamos a dar los primeros pasos, a firmarnos, a sostenernos, y así, y nos caemos y volvemos a intentarlo. Ese es justamente lo que sucede totalmente a la par con nuestros algoritmos de inteligencia artificial. Y dentro de toda esta rama, un componente importante es el procesamiento del lenguaje natural, que aquí tiene que ver con la parte de la voz, cómo se comunica, cómo se expresa. Y aquí también se entremezclan distintas ramas que están, uno las podría ver en posiciones opuestas a lo que es la computación o la informática en general, que es, por ejemplo, la lingüística, porque a lo mejor ustedes han visto en alguna oportunidad robots en sus primeras ediciones, sus primeras versiones, que tenían ese tipo de expresión, tanto en sonido como en la modulación del lenguaje, que es claramente mecánico, es claramente, ustedes lo escuchan e inmediatamente se figuran que es una máquina. Y por lo tanto, eso ha traído a la par un montón de técnicas y tecnología que tiene que ver cómo nuestros mismos algoritmos son capaces de procesar lo que es la modulación y cómo ese sonido es emitido para hacerlo cada vez más similar a lo que sería la voz humana. Pero también un punto muy importante es que nuestros robots o los elementos que nosotros lleguemos a construir tienen que ser capaces de expresarse y entender cuando nosotros somos capaces de tener una interfaz con ellos, de yo poder comunicarme con ellos, de que ellos puedan entender el contexto en el cual yo le digo una palabra o le menciono una frase o una oración, y que en base a eso también puedan decir, porque una cosa es decir una frase, pero otra es el contexto y la emoción que nosotros como seres humanos colocamos en nuestro sonido, en nuestra voz cuando nos comunicamos. Y ahí estamos mostrando sentimientos de enojo, de felicidad, de angustia, un montón de sentimientos que tenemos los seres humanos, y que una misma palabra puede significar, dependiendo de ese contexto, distintas cosas. Entonces, por lo tanto, cuando nuestros robots también tienen esta interfaz de poder escuchar y en base a eso poder responder o poder interactuar, también debiesen ser capaces de entender esa lógica que está justamente en el tema del razonamiento que mencionaba anteriormente, y no solamente en que la voz aparezca más o menos humana, sino que se entienda el contexto de lo que yo estoy hablando. Y bueno, estos aparatos hoy día existen, y ya no estamos hablando de ninguna cosa futurista. Tal vez usted a lo mejor en su casa, alguno tiene la oportunidad de tener un asistente digital como los de Google, como los de Amazon, que han sido como
los más de uso masivo, que incluso se pueden utilizar en nuestras mismas casas y conectarlos a un montón de dispositivos y generar un nuevo campo, digamos, que es lo que se ha denominado la domótica. Pero ellos también, hoy día uno puede interactuar con ellos para consultar acerca de direcciones, consultar acerca de qué es lo que pasa, a lo mejor qué es lo de importante que tiene este día de hoy, a lo mejor es una celebración o cualquier cosa. Hoy día ya existe esta capacidad y la capacidad también, desde el punto de vista de los algoritmos y de la programación, de poder trabajar estas interfaces para cuando desarrollemos un robot, podamos eventualmente también poder darle esta capacidad de poder interactuar a través de la voz. Y así como la voz, otro punto importante y vital es, y vital lo vamos a ver también más adelante, propiamente para el tema de las ciudades inteligentes, es la capacidad de visión y de cómo yo detecto los objetos que están en el mundo, cómo los clasifico, cómo los ordeno, cómo los voy incorporando dentro de lo que sería el símil de nuestra memoria. El robot los puede ir incorporando en su base de datos para saber que el día de mañana se encuentra con un objeto similar, que puede ser a lo mejor de forma muy distinta, pero tiene parecido. Por eso coloco la imagen de un gatito, porque al final del día el robot puede clasificar, asociar esta imagen, pero también el día de mañana puede toparse con un perro y va a comparar el perro con gato y no le va a hacer match, no los va a encontrar similar. Pero los puede catalogar como animales y por lo tanto puede saber que desde el punto de vista, por ejemplo, de un vehículo que anda en una calle, los animales tienen un comportamiento similar al humano en términos de que caminan, que atraviesan calles. Por lo tanto es un elemento que debe ser obviamente evitado en todo momento. Por ejemplo, si estamos hablando de automóviles sin conductor, que es otra de las tecnologías que ya se viene pronto, ya está en pruebas en muchas partes del mundo. Por lo tanto, ese es el objetivo de tener la capacidad de visión, de darle a nuestro robot esa capacidad de poder detectar objetos, clasificarlos y de ir agrupándolos de acuerdo a formas distintas que puedan tener. Y obviamente que también, como les mencionaba al principio, si vamos a los modelos iniciales, y hoy día, por ejemplo, hay un montón de vehículos, por ejemplo, que yo los puedo programar con Arduino, que también tienen estas capacidades básicas de tener un par de sensores que van detectando cosas y pueden detectar que estoy enfrente de un muro, que le coloco una caja enfrente, también pueden detectarla y poder de tal manera programar de manera muy básica, poder sortear ese tipo de obstáculos, por ejemplo, para el movimiento. Y ya que estamos en este tema de vehículos y todo, obviamente que los vehículos, ahí tenemos la imagen de un niño trabajando en su proyecto, que seguramente a lo mejor va a ser, si alguno de ustedes no ha partido todavía, puede que sea la punta de lanza para iniciarse en este apasionante mundo de la robótica. Pero básicamente, si lo piensan bien, tenemos por otro lado el contraste de todos los vehículos que hemos enviado a Marte, sabemos cotidianamente de las cosas que están haciendo, y si bien es cierto, esto podría parecer que son vehículos complejos, sin duda alguna, pero los elementos básicos, fundamentales, también están en lo que está aplicando el niño en esa imagen. El movimiento básico, de cómo direccionarse, son elementos que también claramente están presentes en estos vehículos que
claro, por estructura, por volumen, por dónde se están desempeñando además, la distancia que tenemos con ellos para controlarlo. Todo eso aparecería como muy complejo. Pero hay elementos básicos, que son los que estamos tratando acá de un poco de establecer, que están presentes en todas estas máquinas. Y en lo que les muestro acá, también los robots, tenemos acá una pequeña imagen de cómo han ido evolucionando. Obviamente que nuestra imagen mental como seres humanos tal vez siempre apunte allá, a tener una imagen similar a la nuestra, un robot con brazos, con piernas, prácticamente similar a lo que sería la estructura del esqueleto humano, pero no todos son así, y en la práctica y en las primeras instancias, digamos, de cuando se empezaron a desarrollar este tipo de máquinas, tenemos los brazos robóticos que muestro ahí, que han sido desde hace un montón de tiempo fundamentales, por ejemplo, para la industria automotriz. Elementos que son capaces de tener programas muy especializados, pero que le indican claramente las tareas que tienen que hacer, en la frecuencia con la que tienen que hacerla, y ellos son capaces de repetirlas una y otra vez sin equivocarse. Eso es lo que ha llevado, digamos, a este tipo de industrias como la automotriz, que tiene que procesar y fabricar grandes cantidades de vehículos, que son, por lo demás, elementos complejos de manipular para los seres humanos, por el peso, por los materiales que se utilizan, porque estos vehículos tienen que pasar por temas de pintura y cosas tóxicas que obviamente a la máquina no la afectan. Los brazos robóticos han sido, por ejemplo, un tema sumamente importante. Y hoy día, por ejemplo, también estamos viendo un montón de industrias. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo funcionan, por ejemplo, las bodegas de Amazon por dentro, todas estas bodegas que clasifican los productos que nosotros compramos en línea, los ordenan, y hay pequeños vehículos que se mueven dentro de las bodegas. Si alguna vez tienen posibilidad de buscar en internet, busquen, porque hay imágenes donde se muestran, toman las cajas, las llevan, las transportan de un lugar a otro, y hay un montón de vehículos dentro del espacio de la bodega, y uno ve que nunca chocan, están todos coordinados y claramente si alguno se atraviesa con otro, uno de ellos es capaz de detenerse, de detectar justamente que hay algo enfrente, parar, el otro pasa. O sea, es una coordinación perfecta de elementos que eventualmente no son para nada complicados. Quise mostrarles este slide justamente por lo que mencionaba anteriormente, y por lo que respondieron ustedes las preguntas, la importancia de la programación a efectos de desarrollar los robots. Pero al final del día, el corazón del programa que ustedes desarrollen, cualquiera sea el lenguaje, cualquiera sea el software que utilicen, al final del día siempre va a estar detrás un algoritmo. Para aquellos que no han visto antes un algoritmo, en términos prácticos, bastante sencillo. Es un conjunto de pasos que la máquina tiene que realizar, o el programa que ustedes desarrollen tiene que realizar en base a información que ustedes le van a entregar. Ustedes le van a entregar datos a su programa, pueden ser posiciones, pueden ser la temperatura del día, dependiendo de qué cosa vaya a desarrollar su programa de inteligencia artificial, ustedes le van a entregar datos. Y como mencionábamos, la idea es que le entreguen, ojalá, la mayor cantidad de datos posible, para que él pueda desarrollar toda esta lógica, aprender, clasificar, y que en la próxima ejecución ya tenga todo eso incluido dentro de su memoria, dentro de su base de datos, para ya poder efectivamente utilizar ese aprendizaje e ir incorporando cada vez más
aprendizaje en esa base de datos. Y hago el símil, digamos, acá, por ejemplo, al lado izquierdo está el primer algoritmo que fue publicado, que es de una matemática británica, Ada Lovelace, que tiene un poco la complejidad de cómo eran los computadores de aquellas épocas. Estamos hablando donde prácticamente el computador era una máquina extremadamente básica y extremadamente mecánica, más que electrónica. Estamos hablando del siglo XIX, donde si yo quería sumar dos números, se transformaba en una serie de pasos bastante largo, digamos, para lo que uno entiende que sumar dos números es una operación bastante sencilla. Al lado derecho les muestro un algoritmo que es muy utilizado en inteligencia artificial hoy día, que es el algoritmo de un matemático francés también, que es Bayes, que se utiliza para inferencia estadística. Y básicamente aquí a lo mejor los que hayan ya a lo mejor en el colegio visto algo de estadística y probabilidades básicas, se trata básicamente de eso, de hacer mezcla de probabilidades de distintos eventos con distinta cantidad de elementos, y aquí ya entra a ser un poco más complicado, pero al final del día lo bueno para nosotros como desarrolladores de programas de inteligencia artificial que pues, posteriormente pueden ser aplicados a robots, estos algoritmos ya están dados, ya están hechos, y por lo tanto la idea básica ya está construida. No tengo que yo volver a reconstruir esta idea básica, sino que utilizar ese algoritmo para resolver la situación a la cual me estoy enfrentando. Por lo tanto, es básico tener este concepto a la hora de desarrollar programas de inteligencia artificial. Y si volvemos a la lámina que les mostré al principio del desarrollo, de cómo hemos llegado desde los elementos más primitivos, digamos, desde el punto de vista de la informática, a las posiciones que estamos hoy día, justamente los algoritmos y la inteligencia artificial y todos estos conceptos que estamos mencionando hoy día también, si se fijan, tienen un camino bastante parecido. En los años 40 solamente hay un algoritmo, que es el de regresión lineal, que está por allá por 1800, y de ahí en adelante un crecimiento sustancial que también distintos algoritmos para distintas situaciones, para clasificar distintos tipos de objetos, para ordenar, para trabajar con volúmenes cada vez mayores de información. Y en la práctica, todos estos algoritmos han sido evoluciones del anterior. En algún momento alguien desarrolló un algoritmo para clasificar objetos, y posteriormente alguien lo fue refinando, le fue incorporando más información, y así fue generando distintos algoritmos más modernos. Y hoy día esta evolución claramente continúa. Y cuando yo quiero aplicar estos algoritmos, básicamente en mi ciclo de desarrollo, cuando yo ya entro a programar derechamente, básicamente lo hago de modo iterativo, también justamente para aprovechar los temas de Machine Learning que comentábamos al principio. O sea, básicamente tomo un conjunto de datos, puedo hacer algún tipo de razonamiento, aplicar cierta lógica, generar un cierto resultado. Ese resultado lo reutilizo como entrada en la próxima vez que lo ejecute, y así voy mejorando de acuerdo a cada iteración, voy mejorando y voy puliendo cada vez mejor mi resultado. Tal vez el día de mañana, cuando se enfrenten con su primer prototipo, su primer robot, tal vez no ande bien, tal vez no sea capaz de esquivar todos los obstáculos. Bueno, ese resultado ustedes lo van a ir iterando, lo van a ir mejorando en distintas iteraciones y nuevas versiones de sus programas. Antes de entrar al tema más en detalle de las ciudades inteligentes, queríamos hacerle una segunda encuesta.
para ver qué elementos creen ustedes que son importantes en este concepto de ciudad inteligente. Y aquí coloco algunas alternativas como tener edificios que ahorren energía, tener más cámaras de seguridad repartidas en la ciudad, tener un mejor alumbrado público, mejorar el control del tráfico y los semáforos en las calles, o considerar que todas las anteriores son características de una ciudad que pueda denominarse inteligente. Vamos a dar un momento para responder. Vamos a cerrar la encuesta, vamos a procesar el resultado y, bueno, claramente todas las opciones de alguna u otra manera están dentro del concepto de lo que podríamos denominar una ciudad inteligente. Puede que algunos tengan mayor importancia que otros, pero efectivamente hay el tema del tránsito, que en las grandes ciudades claramente su problema está dentro de las respuestas que más porcentaje tuvieron, y obviamente que el de los edificios que puedan ahorrar energía, porque también es un tema importante hoy día. De todos los elementos que hemos venido revisando hasta ahora, claramente tenemos nuestra fundación, tenemos nuestra base que está ahí en los conceptos de la inteligencia artificial, pero tenemos también más elementos, algunos no del todo programáticos, pero que son los que componen y nos dan la posibilidad de generar este tipo de soluciones. Por ejemplo, y un ejemplo práctico totalmente vigente desde el año pasado, lo que ha impuesto la pandemia y la necesidad ahora de controlar cómo la gente fluye, evitar que se produzcan aglomeraciones, poder detectar este tema de eventuales contagiados antes de. Bueno, ahí tenemos un montón de dispositivos como las cámaras termográficas que permiten detectar este tipo de información, y aquí hago el trasfondo, digamos, al lado derecho, que tenemos un programa que está recibiendo la información desde la cámara y está pudiendo generar, en definitiva, el número que me indica, por ejemplo, la temperatura que tiene esa persona, y así poder detectar a tiempo una persona que eventualmente tenga fiebre. Por lo tanto, tenemos un montón de dispositivos conectados. Tenemos desde este tipo de cámara, pasando por drones, que hoy día también están más de moda, distintos tipos de sensores, más allá de los que ya hemos visto desde hace un montón de tiempo atrás, como todas las imágenes que nos proveen los satélites, por ejemplo. Entonces tenemos un montón de dispositivos que además están conectados a través de redes que también están evolucionando, y por eso mencionaba en la lámina anterior el 5G, que es como lo top de top que ya viene en temas de redes inalámbricas, no solamente para el funcionamiento de aparatos móviles, sino que también para permitir la interconexión de todos estos dispositivos que podemos montar en una ciudad. Todos estos dispositivos, ¿qué nos van a generar? Una cantidad estratosférica de datos, por ejemplo, en series de tiempo, todos aquellos dispositivos que pueden medir
cómo va sucediendo un evento tras otro a lo largo de una línea de tiempo, de ahí su nombre, pero también tenemos un montón de imágenes justamente en la medicina, que es donde se da más, y justamente asociado a la pandemia hoy día, en que los médicos también tienen acceso a programas también cada vez más especializados, por ejemplo, para el análisis de imágenes radiográficas, y así también poder determinar, por ejemplo, con mayor certeza si una enfermedad de pulmón eventualmente puede ser producto de o agravada por el COVID, por ejemplo. Esa es una realidad totalmente en boga hoy día. Y obviamente que podemos utilizar estos datos o nuestras máquinas o los prototipos que nosotros desarrollemos para distintos elementos. Por ejemplo, detectar anomalías en por ejemplo, una cinta transportadora como está ahí, donde tengo que procesar manzana y me aparece una piedra. Bueno, eso claramente puede llegar a hacer defectuoso todo el sistema, por lo tanto detectarla a tiempo es bastante importante. Por ejemplo, ahí tenemos un caso. Y lo que mencionábamos anteriormente, el tema de clasificación de objetos, también en el ámbito de la ciudad inteligente va a ser vital. Y todos estos datos también nos va a permitir hacer predicciones, como las que, por ejemplo, suceden cuando se trata de detectar el estado de la calidad del aire para poder generar una predicción que eventualmente puede hacer que la restricción vehicular a lo mejor sea más severa un día de la semana o 2 días de la semana o toda la semana. Por lo tanto, ahí es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar todos estos datos que nos generan estos dispositivos para poder generar este tipo de predicción. La detección de objetos y clasificación en contexto de ciudad inteligente es vital, justamente, y como lo señalaban ustedes en la encuesta, porque uno de los elementos claros que una ciudad inteligente debería resolver es hacer más eficiente, y no solamente más eficiente el tráfico, sino también más seguro para los peatones, para aquellos que no andamos en vehículo, para aquellos que a lo mejor nos desplazamos hoy día en una bicicleta, para poder hacer que todo sea más amistoso. También sería un nivel de eficiencia tremendamente importante. Y todos estos elementos también tienen un montón de ramificaciones. Ya les mencionaba el tema de las imágenes radiográficas, pero la aplicación en medicina también está avanzando justamente por el desarrollo de la robótica, en que haya precisamente una rama de la medicina, que es la cirugía robótica. Y hoy día hay cirugía que manualmente, operacionalmente, es ejecutada por robots, si bien es cierto todavía bajo control de los cirujanos, pero ya en cierto tipo de cirugías también no es válida para todos, pero ya la típica imagen del cirujano con el bisturí en mano se aleja un poco y el papel central lo toman los robots, pero siempre con una clara orden de un equipo de especialistas en este caso. Este otro ejemplo bastante simpático, que es una aplicación de todas estas tecnologías de inteligencia artificial y dispositivos que podemos generar, por ejemplo, en la ciencia. Catherine Bowman es una ingeniera informática muy joven, 30 años, y ella lideró el equipo que desarrolló este algoritmo que ayudó al equipo que tomó imágenes de este agujero negro que está en una galaxia muy, muy lejana, y que logró llegar al resultado de generar la primera imagen que tenemos como humanidad, de ver este tipo de objetos que hasta hace algunos años eran solamente objetos teóricos, que algunos decían que existían, otros que no, otros creían que lo habían detectado. Bueno, efectivamente este grupo de científicos llegó a tomar esta imagen, y esta imagen
uno de los elementos primordiales que tiene es que del conjunto de telescopios que trabajan en conjunto para tomar la imagen, reciben millones de imágenes, algunas que se superponen unas con otras, y por lo tanto este algoritmo que ayudó a crear esta ingeniera ayuda justamente, utilizando el algoritmo de Bayes para inferencia estadística, poder determinar cuál es la mejor imagen y cuál es la que calza perfectamente una con otra dentro de un montón de imágenes que, si ustedes se fijan al final del día, se distinguen por muy pocas cosas, porque hay muy pocos colores, visualmente hay prácticamente 2 colores, o tonalidad de colores más bien, con un trasfondo negro. Entonces no es muy fácil a vista humana poder armar este puzzle. Y para eso generaron este tipo de algoritmos que se basa justamente en temas estadísticos y de probabilidades, que se toman sobre un universo de 1 millón o miles de millones de imágenes que están capturando todos los telescopios. Y ahí rescato también que nuestro telescopio ALMA, que está en el desierto de Atacama, fue uno de los componentes de este gran telescopio que se organizó a través de, se unificó el trabajo conjunto de distintos telescopios alrededor del mundo para poder tomar esta imagen. A algunos seguramente en la audiencia les va a fascinar un poco más este otro tipo de ejemplo. Este es un ejemplo que tomé, el juego el StarCraft 2. No voy a decir que soy un experto en mis hijos, tal vez sí, pero básicamente es un juego de estrategia. Y aquí tenemos algunos seres que están peleando por la galaxia y tienen que tomar distintas decisiones. Bueno, para uno sería bastante dificultoso pensar que este es un juego que está basado en un concepto también fundamental de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Y las redes neuronales, que son elementos artificiales, pero que también tratan de simular cómo funcionan nuestras neuronas en el cerebro. Pasando información a través de esas redes, va pasando por distintos caminos, árboles, donde tiene que tomar decisiones, cuál camino me sirve más, para llegar a generar esta estrategia en el participante del juego, que lo puede llevar a hacer vencer a un oponente y llegar a la meta, digamos, con el juego ganado. O sea, es bastante impactante ver, por ejemplo, que estos temas tan profundos de los que estamos hablando, que a lo mejor de repente se trasunten en otros elementos más cotidianos, también los pueden encontrar presentes en este tipo de programas. Y finalmente terminamos en la ciudad inteligente. Aquí les muestro un prototipo que nosotros armamos en Oracle, y básicamente lo que hacemos es colocar distintos sensores en lo que podría ser una ciudad. Si se fijan en la parte de abajo, fundamentalmente esto está armado con múltiples placas Raspberry, como el símil de lo que sería una placa Arduino, que tiene su propio sistema operativo, que se puede programar y puede hacer claramente las veces de un mini computador. Y todo esto conectado a una red Wi-Fi, y donde ahí tenemos los extremos, al lado izquierdo tenemos un extremo que lo podemos controlar a través de tablets, con un programa bastante sencillo desarrollado por nosotros, básicamente para ver elementos gráficos o la data que proviene de los sensores. Aquí tenemos un prototipo similar que también hemos armado en la compañía, y que es un poco más grande, pero tiende a un poco hacer el símil y ver los casos que suceden en una urbe típica y cotidiana. Y ahí tenemos al frente, digamos, claramente 2 autitos, que ahí lo que tratamos de desarrollar es el elemento que llamamos el estacionamiento inteligente.
de cómo poder detectar dónde hay espacio y cómo puedo yo poder llegar como usuario de un vehículo, poder llegar a estacionar en una ciudad, que es un tema hoy día bastante complejo. Y este es justamente el desarrollo de ese caso, donde tenemos, por ejemplo, utilizando los mismos dispositivos que veíamos anteriormente, teniendo cámaras, pero en este caso también podemos utilizar tecnología como los chats, por ejemplo, que es un elemento bastante común y que tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, lo que es el procesamiento de lenguaje natural. Si bien es cierto, los chatbots son más bien de texto, no de mucha voz, pero son un elemento bastante importante que podría servir, además, considerando la movilidad del usuario del vehículo, que obviamente no va a tener un computador al lado para poder ubicarse en un mapa. Bueno, perfectamente con las tecnologías actuales podemos generar toda esta información que capturamos a través de las cámaras, transformarla en mapas, pasarle esta información a los chatbots, de manera que alguien pueda hacer una pregunta tan sencilla como es: en esta calle o en esta ubicación donde estoy, ¿dónde encuentro el primer lugar disponible en un estacionamiento? Sería un ejemplo bastante claro, digamos, de lo que podemos hacer con la parte de estacionamiento inteligente. En este caso, estamos escuchando un poco de ruido, que es justamente otro caso de uso. Ahí ocupamos las tablets. Toda la información y elegimos la música justamente para generar el mayor ruido posible. Básicamente los sensores están tomando esta información en tiempo real, en términos de cantidad de decibeles, el volumen, todo eso, y lo están transmitiendo a un programa que está corriendo, en este caso está corriendo en la nube, y el programa que está en el tablet es capaz de conectarse también a esta nube y obtener el resultado del procesamiento y poder generar la gráfica. Y obviamente esa gráfica se va mostrando, digamos, en términos de tiempo, y podemos ver claramente cómo en algún momento el volumen subió, y con eso podemos articular flujos de trabajo como este. Porque al final del día uno dice, bueno, ¿para qué me sirven estos datos? Para verlo en un tablet. Pero eso, en la ciudad, al ciudadano, ¿de qué le sirve? Bueno, también podríamos utilizar estos datos para que a lo mejor una agencia de seguridad ciudadana o de estas cosas que existen hoy día que están relacionadas con los municipios pudiera activar a lo mejor una visita al lugar donde se está generando esta cantidad de ruido, sobre todo si estamos pensando, digamos, que hay algún tipo de emplazamiento con casa, etcétera. Y obviamente que esta cantidad ingente de sonido se transforma en ruido molesto, y por lo tanto eso puede llegar a dar lugar a una penalidad. Por lo tanto, también podríamos interactuar de esta forma con organismos, por ejemplo, como las municipalidades. Otro tema importante que se puede hacer, y esto básicamente con una cámara y un algoritmo, nuevamente, por ejemplo, en aquellas ciudades que todavía hoy sufren con el tema de las inundaciones. Y básicamente aquí podemos tener la cámara para poder medir el nivel del agua y poder tomar acciones preventivas antes de que ocurra un desastre. Sobre todo si tenemos temas de ríos o cauces de agua que cruzan grandes ciudades. Podemos tomar una medida preventiva antes de que esta agua se desborde y arrase que es un tema que particularmente en Santiago no siempre, pero cotidianamente en épocas pasadas lo hemos vivido. Por lo tanto, con elementos muy sencillos también podríamos tomar este caso como uno de los ejemplos que podemos resolver en una ciudad inteligente.
el alumbrado público para hacer una ciudad inteligente que además sea sostenible y eficiente en el uso de los recursos que utiliza, en este caso particularmente de la energía, y así como lo demostraron también en sus respuestas respecto a los edificios que son capaces hoy día de ahorrar energía, también podríamos generar a través del procesamiento de imágenes, por ejemplo, que el alumbrado público en ciertas zonas, claramente esto no es para toda la ciudad, se pudiese activar o desactivar en lo que vendría siendo similar a lo que podemos tener en nuestras casas, por ejemplo, en las luces con sensor de movimiento. Ese es como el principio básico que queremos demostrar en este tipo de ejemplos. Y por ejemplo, en un cierto paradero donde pueden haber personas, detectamos la presencia de una persona, las luces se encienden. Bueno, si no hay personas, perfectamente esa luz podría estar apagada y de esa manera ir también resolviendo el tema energético en la ciudad. Y el otro concepto importante que ustedes también nos mencionaban en la encuesta era el tema de cómo hago más amigable esto del tráfico de los vehículos, de los distintos vehículos que andan hoy día en la ciudad, porque ya no consideramos solamente autos y micros. También tenemos los ciclistas, y obviamente que tenemos los peatones, que entre los dos, digamos, hacen como la gran masa en movimiento dentro de la ciudad. Y aquí, aparte del procesamiento de imágenes, teníamos justamente lo que mencionábamos anteriormente en temas de clasificar objetos y poder determinar cuando tengo a lo mejor en una acera está un peatón, está un animal, y en la calle está un vehículo, una bicicleta. Eso trabajarlo en conjunto con un tipo de semáforo que ahora se podría activar o desactivar dependiendo de la presencia de uno u otro, especialmente en aquellos cruces. Y justamente podríamos, en aquellos casos donde hay un cruce de peatones, pero no hay peatones, no detener el flujo vehicular, y con eso hacemos que el flujo, valga la redundancia, fluya y no se provoquen atochamientos. Pero también, por contrapartida, podemos hacerlo seguro para los peatones, para que cuando tengan que cruzar, tengan el espacio, tiempo, especialmente para las personas con capacidades distintas o que tienen problemas de movilidad, etc., que puedan efectivamente llegar a cruzar la calle. Entonces, de esa manera, nuestra ciudad inteligente la queremos hacer también una ciudad más segura. Y para terminar, quería mostrarle un poco cuál es el flujo, cómo fluyen todos estos datos. Recién veíamos el tema del sonido y decíamos, claro, nuestros dispositivos nos están enviando un montón de datos que están capturando los sensores, y nosotros podemos ir, tenemos dos alternativas. Uno es el camino de arriba, donde puedo trabajar con ciertas plataformas, típicamente plataformas analíticas que se llaman hoy día, que son capaces de procesar grandes cantidades de datos y de ir manteniendo historia, además de cómo se ha ido comportando una cierta variable. En el caso de la inundación, estoy también trabajando con el nivel del agua y he visto cómo puede este nivel haber ido subiendo históricamente, y con eso también permitirle a mis algoritmos poder tomar decisiones. Y en la parte de abajo es cuando, a partir de los datos que yo obtengo de los sensores, también puedo articular una acción. Por ejemplo, en el caso de un cruce peatonal, activar una luz roja o una luz verde, o cualquier otro tipo de dispositivo. O sea, en base a la información que estoy obteniendo del medio ambiente, ¿cómo hago, sin intervención humana alguna, pero sí siempre con un algoritmo que me está dando la inteligencia detrás de eso, poder hacer algún tipo de actuación en un componente relacionado? Y ahora sí, esta es la última, especialmente para aquellos que a lo mejor ya han iniciado este camino en los temas de programación, de poder empezar a trabajar con sus prototipos de robot.
Bueno, hay un montón de herramientas allá afuera, de código abierto. Hoy día hemos mencionado también dentro de la charla el tema de la nube. El tema de la nube hoy día prácticamente todos los proveedores de nube tienen espacios gratis que se pueden utilizar y que yo los llamo, digamos, a que los puedan hoy día ustedes utilizar para tener recursos a lo mejor un poco más grandes que solamente un laptop para poder practicar y desarrollar sus algoritmos. Las herramientas ahí existen, tenemos herramientas, lenguajes de programación distintos, herramientas también desde el punto de vista de inteligencia artificial y machine learning que ya traen estos algoritmos que hemos estado revisando acá. Y hay también paquetes que ya se especializan en ciertas acciones. Por ejemplo, ahí menciono el driverless AI, que es un paquete de inteligencia artificial que se está disponibilizando también como código abierto para que la gente lo pueda ir perfeccionando y que apunta justamente a ser el motor de software de justamente estos autos que el día de mañana estén en nuestras calles sin un conductor al volante. Entonces, herramientas hay por montones para elegir, donde yo puedo tomarlas, utilizarlas. Si alguno quiere ir más allá y le interesa, puede suscribirse en comunidades y trabajar en el perfeccionamiento mismo de estas herramientas. Como veíamos anteriormente, esto está claramente evolucionando. Está todavía en algunas fases en desarrollo, pero hay un montón de caminos ya andados y bueno, yo solamente me queda darles las gracias por su presencia. Vamos a ver si tenemos espacio ahora para preguntas y respuestas y los invito, qué bueno que hayan podido participar acá y nada, desearles éxito en su proyecto que puedan desarrollar a futuro. Ojalá que esto también lo puedan transmitir en sus colegios cuando vuelvan presencialmente o a través de clases online, para que también a lo mejor otros compañeros se empapen de toda esta tecnología, que al final del día solamente le va a ser mucho mejor al desarrollo de nuestro país. Así que por su presencia, desde ya, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos y a todas. Tuvimos una muy buena recepción de la clase, ha sido muy interactiva entre los asistentes y también muchas gracias a los profesores presentes. Ahora vamos a partir con las preguntas. La primera es, ¿cuál es la fuerte de la robótica en Chile, sabiendo que no tenemos industria automotriz? Bueno, hay distintas industrias. Yo diría hoy día que es fundamentalmente el retail, una de las más grandes justamente por el tema del bodegaje. El símil de lo que mencionaba en la charla, por ejemplo, del manejo de paquetes en las bodegas de Amazon, hoy día también puede ser visto, no estoy seguro si se puede ver derechamente en algún video en internet, pero sí ha aparecido en televisión. Es, por ejemplo, las bodegas de embotelladora andina, los embotelladores de Coca-Cola. Tienen vehículos bastante similares y antiguamente el tema de tomar la caja con la botella, una vez que salen las botellas, digamos, desde la línea de producción, se ponen en una caja, las cajas se apilan y eso lo llevaba a una máquina que era conducida por personas y transportaban estas cajas a donde posteriormente después pudieran ser tomadas por los camiones para salir a repartir. Bueno, eso hoy día lo hacen este tipo de máquinas robóticas también, que son capaces de llevar incluso más peso y también tienen esta capacidad, digamos, de andar múltiples de estas máquinas por distintas partes de los pasillos y estar totalmente sincronizadas de manera de que no haya colisión. Hay otro tipo de industria, obviamente la industria minera, que también tiene un montón de elementos que obviamente son nocivos para
para el ser humano, y por lo tanto ahí también hay un montón de máquinas involucradas que son capaces de hacer justamente estas tareas bastante cercanas al procesamiento mismo del mineral. En general yo diría que la gran industria, otra que se me viene a la mente, y creo que la mencionaron acá en el chat, mencionaron el caso de Chile Express. Correos de Chile también tiene algo similar justamente con el proceso que lo mencionan ahí, el sorter, y que efectivamente llegan multitudes de paquetes de distinto tamaño, algunos pueden ser cajas, pero otros pueden ser sobres, y por lo tanto tenemos un elemento ahí que está haciendo la suerte de clasificación y va siendo capaz también de leer el destinatario, y por lo tanto tratar un poco de facilitar lo que es posteriormente la salida de todos los vehículos repartidores, y hacerlo de una manera eficiente, y por ejemplo en un país largo como el nuestro, efectivamente llegar a lograr que un paquete que va hacia el norte efectivamente vaya hacia el norte del país, no al revés. Yo diría que esos son como los grandes actores, digamos, de la industria hoy día donde más se pueden ver elementos de robótica, pero a grandes rasgos, digamos, está la gran industria, tanto del retail, la minería, y en este caso, bueno, correos, que también de alguna manera se puede clasificar como retail, pero justamente si lo ven ustedes, también tiene que ver con todo el procesamiento de grandes cantidades de cosas. Ahí es justamente donde este trabajo hoy día se le está haciendo cada vez más automatizado. La siguiente pregunta es, ¿hay robótica móvil aplicada en algún proceso logístico en Chile? El ejemplo que les doy en Botella Orandina, yo lo clasificaría como un ejemplo de robótica móvil, si es que entendiendo robótica móvil estamos refiriéndonos a un vehículo. Y justamente está en esa área de la industria. Hay otros prototipos de vehículos que también se han explorado. He visto también prototipos de máquinas exploradoras submarinas que ha estado trabajando la Armada, no solamente para efectos científicos, sino que, por ejemplo, el astillero que está en Talcahuano, que también hoy día es capaz de ensamblar algunos buques que utiliza, o lanchas medianas que utiliza la Armada. La exploración, por ejemplo, sobre todo en las partes más internas del buque, en términos de dónde hay que reparar y evaluar la calidad del daño, también se hace con podríamos llamarlo, robots submarinos. Pero también la Armada está trabajando con prototipos propios, porque hoy día los que tiene son básicamente todos que vienen de afuera. Entonces ahí también hay todo un tema interno que hoy día se está desarrollando, tanto de todo este conocimiento y llevarlo a la práctica con máquinas para uso real. La tercera pregunta es, ¿cuán importantes son los sistemas de información georreferenciados? Sí. Bueno, hoy día en la práctica la georreferenciación está, diríamos que en todas partes, desde el punto de vista de que está en nuestros teléfonos móviles, está en prácticamente todos los aparatos que nosotros utilizamos, y desde el punto de vista de las máquinas es claramente vital. Y si lo llevamos también al concepto de la ciudad inteligente,
o lo llevamos al concepto del vehículo sin conductor, o el vehículo autónomo, como también se podría llamar. Evidentemente, ubicarse espacialmente dentro de la ciudad para una máquina o para cualquier dispositivo no humano, llamémoslo así, va a ser bastante difícil en términos de poder decir quiero que haga esta entrega en la esquina de las calles, por poner un ejemplo, Morandé con Alameda. Bueno, básicamente la máquina no va a ser tan eficiente si yo la pongo a que tenga que ir y leer el cartel y saber que está justamente en esa intersección o en esa esquina. Pero si yo conozco el número que me entrega la georreferenciación, el camino él lo puede trazar directo. Y esa también es una facilidad que hoy día está dada por Google Maps, por ejemplo, por nombrar alguno. Pero tú no sabes cómo llegar a un punto y básicamente Google Maps sabe dónde tú estás porque tú lo autorizaste para que sepa tu referencia y tú colocas tu punto de origen, tu punto de destino y ya está. Y eso para las máquinas, sobre todo para aquellas que puedan andar o transitar en la calle de alguna forma o en espacios públicos, va a ser claramente vital. Y la última pregunta es, ¿cuáles son los principales objetivos de las ciudades inteligentes? Bueno, algunos en estos ejemplos que mostré, creo que están algunos. Hacer una ciudad más segura para todos sus habitantes creo que es un objetivo que hoy día nosotros lo estamos viviendo a diario, en la convivencia vial, en los problemas que tenemos para absorber estas nuevas formas de transporte, que esto viene antes de la pandemia, no es solamente de ahora, pero la irrupción cada vez más de los ciclistas, tener vías particulares, etc. Pero aún así ese problema, por lo menos en nuestra ciudad, claramente no está resuelto. Hacerla segura desde ese punto de vista. Y hacerla segura también desde el punto de vista de lo que mencionaba, el tema de las inundaciones o cualquier otra cosa similar que tenga que ver con alguna catástrofe que nosotros también como país tarde o temprano siempre estamos viviendo, o cotidianamente cada cierta cantidad de años. Hoy día tenemos edificios más seguros porque tenemos normas constructivas para nuestra idiosincrasia telúrica, llamaría, de estar acostumbrados a grandes temblores, terremotos, etc. Pero la lección del tsunami de 2010 también nos dejó grandes enseñanzas, que también hay un montón que hacer en las ciudades respecto a la seguridad. Y una de esas es el tema que bueno, ya la UNEMI a partir de ese entonces empezó a desarrollar, justamente por todo lo que sucedió, todo el sistema de alarma, que vimos la otra vez que falló en tema de a quién le llegaron las alarmas a los teléfonos. Pero me refiero también a las alarmas que están en el borde costero, incluso a los sensores que también la Armada hoy día está colocando en ciertas zonas costeras hacia el mar interior, para efectivamente poder tener también medición en tiempo real de, por ejemplo, cómo se está comportando el mar. Eso es algo que hasta hace pocos años atrás, para un país que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, no lo teníamos. Y hoy día instituciones como la Armada, con el apoyo de las universidades y todo el conocimiento, eso cada vez está siendo más importante. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento también de seguridad. Y yo diría que el tercero, por así decirlo, como entre los más importantes, está el tema de la eficiencia. Para nadie es extraño, digamos, que hoy día no tenemos lluvia, y para
para asegurar nuestro abastecimiento también de energía, también dependemos del agua, todavía. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, en las casas. Esto cada vez se está transmitiendo cada vez más fuerte, pero también las empresas, que al final del día también son las que más gastan. Por ejemplo, es típico ver de repente edificios que a las 12 de la noche hay un montón de luces encendidas. Bueno, y aquí todo el mundo está trabajando hasta ahora. Bueno, hacia allá va también, y particularmente el gobierno también está llevando a cabo, a través del Ministerio de Energía, un montón de iniciativas que van justamente en llevar el ejemplo, que los edificios públicos sean justamente edificios que tengan algún nivel cada vez mayor en el tiempo, de poder ir haciendo más eficiente el uso de la energía, y esto a través justamente de lo que mencionábamos en la exposición, un montón de dispositivos, todos interconectados, transmitiendo información en línea, que se puede ir haciendo tanto el procesamiento como la actuación o la generación de un comportamiento, como podría ser, por ejemplo, apagar un switch. Y decir, en esta área no hay personas, en esta área no hay tránsito, a esta hora particular del día, de la semana, etc. Y efectivamente apago automáticamente las luces. Entonces, yo diría que esos son como tres claros ejemplos que están justamente en boga de lo que hoy día como ciudad, particularmente en Santiago, no solamente acá, llamémoslo en nuestro ámbito local, en nuestro país, estamos viviendo. Entonces, vamos paso a paso, el gobierno está haciendo su parte, creo, el Estado en su conjunto, porque estas son políticas que vienen también de hace varios años atrás. Y como les decía, las universidades están impulsando esto, y bueno, si ahora con los colegios también nuestros estudiantes se entusiasman y les gusta este tipo y se dedican con pasión a este tipo de actividad, claramente podemos pensar que podemos tener un futuro más esperanzador, a lo mejor para nosotros, pero para sí los que vienen detrás de nosotros. Bueno, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Esa fue la última. Ok, yo para finalizar igual quiero volver a repetir mi agradecimiento al Ministerio de Educación, a la Fundación País Digital, por invitarme a dar esta charla en un tema que a mí claramente me apasiona, y lo uso cotidianamente en mi trabajo, pero también poder repartir este conocimiento e inculcarlo a las nuevas generaciones y tratar de sembrar un granito de arena en que nuestro conocimiento científico salga de nosotros. Aquí veo justamente en el chat una ciudadanía empoderada es igualmente importante para una ciudad inteligente. Y parte de esa ciudadanía empoderada es una ciudadanía con conocimiento, con información, y que esa información le permita dominar la tecnología que está en todas partes y con eso hacer un país mejor. Por eso gracias a todos los participantes por esta oportunidad, y espero volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad con un tema tan interesante como este. Y los invito además a que sigan metiéndose más en el tema del Robotic Fest, que tiene un montón de actividades adicionales a estas masterclass, talleres, cursos de programación. Hay un montón de información ahí para estudiar, para llevarse para la casa y para sacarle provecho. Así que adelante con ello.